Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Como les habíamos informado, está con nosotros el doctor José Hernández y el periodista Jean Can. A los dos los hemos invitado no solo porque han escrito últimamente sobre el tema político del país, sino que en el caso de José dirige el portal Cuatro Pelagatos y ahí nos ha hecho saber en estos últimos el tema de las medidas de protección o cautelares, como se llaman, de la Comisión Interamericana respecto de la señora Pavón y dos de sus compañeros de lucha. Y Jan también nos ha hablado del futuro político, de lo que está pasando. Quiero saludar a nuestros amigos de Manavisión y también a saludar, como siempre, a los que nos siguen a través de la 920 AM. Nos estamos entonces conectando con todos ustedes y las plataformas. Muchas gracias a ustedes por venir. José, comencemos por este tema de las medidas cautelares de la CIDH. Un poco como decían, los que denostaron, los que lucharon para que esa CIDH incluso desaparezca, pero antes de irse pusieron, ciertamente no en la comisión, pero sí en la Corte Interamericana, un ministro no de las mejores calificaciones, pero lo pusieron, y ahora recurren a ella y exigen que se cumpla estas medidas cautelares. ¿Cuál es una primera lectura, José? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, a Jean y también a todos los televidentes y a los oyentes de la radio, y gracias por la invitación. Yo creo que la primera lectura, Francisco, que se antoja es ver el relativismo con el cual el expresidente Correa y todos sus seguidores han manejado el tema de valores, de principios, de instituciones. Resulta que ahora la CIDH es una buena institución y no lo fue antes. La señora Aguiñaga, como lo hemos oído, habló de que fue un error, que fue tal, que quizá, y además no lo dice en forma perentoria, sino que dice quizá fue un error. No, quizá fue una escuela de cinismo todo aquello. Y lamentablemente vemos cómo los mismos personajes que denostaron, en fin, que calificaron a la CIDH de basurero, como lo hizo el expresidente Correa, hoy recurren a esta instancia. Entonces, yo creo que es bueno para los demócratas, para los que defendimos a la CIDH en ese momento, para los que seguimos defendiéndola ahora, ver que ellos recurren a esta instancia. Lo que es malo, digamos, lo que es cuestionable, es que lo hagan bajo ese relativismo, es decir, como ahora les favorece, esa institución es buena. Y como antes no les favorecía, entonces había que denostarla y trabajar para destruirla. Planteado así, Jan, la CIDH no debe tomar en consideración, como algunos sugieren, acuérdese, yo mismo he dicho, acuérdense en lo que decían de la comisión, pero ciertamente no necesitan acordarse, sino en estricta aplicación. A veces como que el mundo internacional ya está tomado también por cierta militancia, ¿se puede pensar así? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, saludo a José, y un honor para mí estar con dos grandes periodistas. Muchas gracias. Con quien trabajé muchos años también, José. Nos hiciste saber de que trabajabas con José y sí, ha hecho escuela, ¿no? Ha hecho escuela José con un montón de... O sea, yo creo que a José... Unos tienen recelo y otros realmente yo sé están por qué también le tiene recelo, es un gran editor. Es un duro editor, pero José es quien cambió parte del periodismo, gran parte del periodismo ecuatoriano también, y eso creo que tienen que reconocerlo mucho más fuerte, por supuesto. O sea, bueno, nos aportan a través de Cuatro Pelagatos permanentemente. Claro, y desde antes en el comercio. ¡Feliz Navidad, José! Sí. Muchas gracias. Y además, creo que habría que escribir más sobre José Hernández y su paso por el periodismo ecuatoriano. Bueno, me parece que es correcto lo del relativismo, es así, ¿no? El gobierno en la época de Rafael Correa, en la Revolución Ciudadana, en la época de Rafael Correa, lamentablemente pues
vio que es una herramienta muy fuerte para las personas que son críticas y que eran perseguidas. Entonces, la gente estaba habituada a recibir yucazos en la CIDH en Washington. Entonces iban los demandantes y al frente estaban siempre las sillas vacías. Luego perseguía, ¿no? Denostaba públicamente en los enlaces, en las sabatinas, ¿no? Dijo que eso era les ponía el sello de mentirosos y tal. Pero, como acá sí coincido con José, que en verdad es una herramienta poderosa para los países de América, ¿no? O sea, de hecho, por más que igual habla pestes Maduro de la OEA, el sistema interamericano y la CIDH, la comisión actúa sobre Venezuela. Claro. Así ellos no sean parte ni aporten en nada. Actúa y... Exacto, entonces... Y por lo menos ayudan a transparentar, ¿será? Por supuesto, porque es una válvula de escape para las personas que son perseguidas y sus derechos humanos... Puede eso servirnos para la lucha permanente, ¿no? Entonces sí, o sea, por ejemplo, y es verdad, pero la Comisión Interamericana tiene sus propias reglas, ¿no? Y ellos han acudido, Correa y Pavón y Virgilio Hernández han acudido, porque incluso Correa fue por el tema de Balda, ¿no? Y no es que van con el lloriqueo a la CIDH los correístas y la CIDH pues les hace caso y piden, no, o sea, en este proceso ellos demandaron, el Estado contestó, otra vez los demandantes dieron información, otra vez el Estado contestó, pero la contestación del Estado ecuatoriano no fue la más adecuada. Entonces, la CIDH sospecha de que en verdad sí puede haber certeza en la denuncia de los denunciantes. Sí, lo cual, claro, lo uno está bien, o sea, es el relativismo y es verdad, es un cinismo absoluto de esta gente. Y de lo otro, me parece una alerta importante que están dando acerca de lo que en verdad está sucediendo en Ecuador, ¿no? O sea, es decir, esos comisionados, pues no todos son correístas, pues allá sería una locura decir que toda esta comisión interamericana es correísta. No, pero bueno, muchos de ellos han seguido actuando. La propia presidenta Esmeralda Arosemena viene desde hace ya 12 años. Entonces, y conoce perfectamente la realidad. Es más, vino acá y se juntó con algunas personas. Entonces, digamos, el problema no es en la decisión de la CIDH, el problema está en la defensa del Estado. Y no es la primera vez que el Estado contesta de una forma muy vaga, muy baja, sin argumentos contundentes. Igual fue con García Sayán de la ONU, el relator para la independencia de jueces. Es una contestación del Estado, pero ya en poco tiempo, me imagino, va a haber un informe de García Sayán y saldrá algo parecido a lo de la CIDH, porque los argumentos no son contundentes. O sea, no hay una persona que en verdad, no sé, pues en la Cancillería... Pero no habría que tomar lo que dice José en el caso de ellos que ahora acuden. Nunca respondieron, estaba la silla vacía, y en este caso, aunque como tú dices equivocadamente el Estado sí está respondiendo, ¿no es una especie de sometimiento también al sistema? No, porque son las reglas con las que jugamos todos. Entonces, yo pienso que es importante que el sistema continúe funcionando pese a los problemas, porque no tiene ni presupuesto. O sea, son como 13 millones al año que tiene la Comisión Interamericana de presupuesto. La mayor parte la da Europa, ni siquiera la dan los propios países integrantes de la OEA. Entonces, pero es una válvula de escape importante. Entonces, ahora no, si no nos gusta, digamos, lo de la CIDH, pues en redes sociales salió la última página con las decisiones, ¿no es cierto? Pero son 8 páginas de la resolución. Y en esas 8 páginas es un relato increíble, o sea, es una muy mala defensa del Estado. Es una muy mala defensa del Estado. Y lamentablemente el correísmo, como sabe usar muy bien la propaganda, pues hace bulla y parece que se nos viene encima. José, el Estado entonces no está defendiendo bien, y en algunos casos uno diría, bueno, hay algunos que todavía están de esos 12 años, y algunos dirían, muchísimos siguen ahí y podrían estar también ayudando a algo de eso. Y para juntarlo, incluso la ex presidenta de la Asamblea podría incluso estar en medio de sus contactos para
ser candidata a secretaria general de la OEA, también hablando de estos temas, ¿no? O sea, ¿se puede juntar todo esto? El correísmo está en acción y el gobierno de transición como que no se anima a enfrentarlo directamente. Yo haría ahí, Francisco, una respuesta en dos partes. En dos partes. Y una es, en efecto, que este sistema, con sus errores, pero es el sistema al cual los estados democráticos han, de alguna manera, se han adherido y las reglas están ahí. Me parece que eso es importante, ¿no es cierto? Y que eso es indiscutible. La segunda parte de mi respuesta iría a otra cosa, y es que en efecto la división ideológica que se dio en el continente y que está en el mundo está llevando a que pueda haber una crisis de esas reglas que son generales. Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, por el lado de la ONU. O sea, la ONU aceptó como un miembro a Venezuela dentro de la Comisión de los Derechos Humanos. Y si uno ve cuál es la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pues, o sea, lo que está viendo es que es el Estado el que atenta en forma diaria, permanente, sistemática contra los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ahí hay un tema, y es hasta dónde el tema ideológico está pesando y puede poner en crisis el sistema internacional, el sistema jurídico internacional, que toca a la OEA y que puede tocar a organismos o a instituciones como la Comisión o la misma Organización de Estados de Naciones Unidas. Sí. Entonces, me parece que ahí hay una alerta, ahí hay un proceso que la estamos viendo. ¿Por qué? Por el peso de Rusia, por el peso de la China, que son estados absolutamente que actúan en forma muy fuerte, que controlan, y esos estados pueden en un momento dado hacer aparecer como que los votos en función de demandas por los derechos humanos que no desembocan en el buen sentido, pueden hacerlo aparecer como un tema de principios, cuando en el fondo estamos viendo que es una actuación de tipo ideológico. Entonces, me parece que eso es una alerta que estamos viendo para todo el sistema. Deberíamos actuar. Y que ante eso, bueno, no sabemos todavía cuál va a ser la respuesta, digamos, del conjunto de naciones o del conjunto de demócratas en el mundo. Pero me parece que eso es un tema que empieza. Lo otro es ver que esas son las reglas. Me parece que obviamente los correístas querrán utilizar, como Maduro, etcétera. Pero esas es las reglas de juego. También Estados Unidos a veces han tratado de torcer el cuello de estas instituciones a favor de sus tesis, haciendo pesar la geopolítica y su supremacía en decisiones que les convenían. Entonces, me parece que eso es un juego político que hace parte del juego total, digamos, del juego global en el cual están inmersas estas instituciones. Y en esto, tú que les has visto, has seguido, por ejemplo, se dice del relator, que ha tenido unos papeles importantes en algunos sitios, pero en algunos otros el relator de la libertad de expresión, por ejemplo, Edson Lanza, tiene a veces estos, unos dicen, demasiado pegado a los movimientos sociales y hay una versión. ¿Pesa eso también en este mundo difícil que tú dices? Hay que redefinirle quizá en el contexto de las naciones. Pesa, Francisco, por una cosa. Lo que ha sido tradicional en todas las instituciones es ver solamente el análisis de lo que es el poder establecido. Y lo que estamos viendo en este momento es que hay gobiernos legítimamente establecidos que están siendo presionados y atacados por la calle. Lo vimos en Ecuador en octubre. Entonces, habría que ver si para el tema que tuvimos el uso de la fuerza fue el adecuado o el necesario, por lo menos. Pero me parece que en el momento que se hace esta reflexión, básicamente no se está tomando en cuenta la contraparte. Y estas instituciones, porque claro, estas instituciones fueron concebidas y pensadas solo para el análisis del poder.
Y resulta que estamos en una situación nueva donde elementos, sea de la sociedad, de partidos políticos, de organizaciones, etcétera, están usando la calle para generar violencia contra la sociedad, y que en ese momento el Estado tiene que entrar a defender los derechos de las mayorías. Entonces, es preocupante que en esa mirada solo se quede la parte del Estado. Y de eso están aprovechando los movimientos como la CONAIE en este momento, que el señor Vargas y el señor Issa quieren con toda la fuerza y con toda la presión política, quieren que el Estado sea condenado, que el Estado sea el que esté sentado allí, pero ellos en absoluto quieren responder por lo que ellos o incitaron, o permitieron, o hicieron. Claro. O llamaron a hacer. Entonces me parece que aquí el análisis es desde la sociedad, empieza a ser como múltiple. O sea, una cosa es el Estado, pero los ciudadanos también las otras fuerzas. También. Entonces yo no sé hasta qué punto estas instituciones estaban preparadas o están concebidas para mirar en esta forma múltiple las violencias, los factores de violencia en la sociedad. Jean, ahí entramos también los periodistas, porque el ataque, si bien lo que decía Fundamedios y lo que dicen otros sectores que han hecho el seguimiento puntual, decía, fuimos atacados por la policía, léase Estado, y por los manifestantes de diversos sectores, pero después generando además una animadversión a que por qué no publican lo de los 30 muertos, y uno decía, oiga, pero no hay los 30 muertos, pero ellos ya querían que publiquen porque alguien puso en las redes sociales. Y entonces ahí viene uno, la señora Pavón con Hernández y el otro señor están detenidos, pero Vargas y Issa no están, y Vargas y Issa fueron actores principales en la Casa de la Cultura de una agresión y una humillación a periodistas y a policías, y eso parece que resultaría legítimo. Y claro, ahí lo que dice José, ¿no? Como que no estaban preparadas tampoco las instituciones internacionales. ¿Qué lectura le damos? ¿A quién se acude frente a los otros poderes, ya no solo al del Estado? Yo creo que el sistema internacional de justicia y defensa de derechos humanos sí funciona. Ya. Es lento, es demasiado lento. No tiene, en ciertas instancias, pues no es vinculante para los estados. Pero siempre son alertas, y por lo menos es dejar señalados a los estados, ¿no? O sea, tienen esa marca. En el caso de Correa, eso es lo que no le gustaba, porque él utilizó la justicia para perseguir a todo el que se ponía enfrente, ¿no? A través de la propaganda. Así fue. Y por eso es que la gente acudía a, por ejemplo, la CIDH, y él se encargaba de despreciarla, ¿no? y de buscar gente que haga lo mismo en América Latina. Y sí hubo gente, y sí hay gente claro, que está con él. Pero son instancias muy relevantes, muy importantes. Es más, yo creo que a la final, pues al movimiento indígena le va a tocar ir también a instancias internacionales, porque también es una realidad, pues, las personas que fueron agredidas, ¿no? O sea, hay los testimonios de los fallecidos, y ya formaron ayer la asociación de perseguidos, me parece que es, ¿no? De víctimas de octubre. Exacto. Y lamentablemente, pues, esas, como bien dice José, son las reglas del juego. Yo tuve contacto con algunos de los líderes durante octubre, y yo estoy, o conozco de que muchos de los líderes se dieron cuenta en 2 días de que que el correísmo estaba al frente. Pero y por eso es que no salieron. Cuando tú dices se dieron cuenta que el correísmo estaba, sugieres de alguna manera que ellos no estaban en contacto con el correísmo. No. ¿Tú crees que no? No. Al menos una parte de los dirigentes de la Asamblea de los Pueblos, no. O sea, no puedo hablar por todos, pero con los que conversaste, sí, y se dieron cuenta y dijeron, por supuesto, no, este no es sabían que eran los Latin Kings, por ejemplo, porque son jóvenes que están en la calle y conocen y se reúnen. Quito no es, pues, una mega ciudad, es una ciudad pequeña en comparación de otras capitales. Entonces,
sabían dónde estaban. Se juntaron en 2 segundos, claro, supieron, y por eso es que se replegaron, especialmente si uno ve las fotografías de todo ese periodo de protestas. No hay gente de la Universidad Central ni de la FEUE en primera línea. No hay una bandera, cuando ellos siempre están con las banderas, siempre están uniformados, siempre están fuertes ahí, en las protestas, porque también he cubierto esas protestas. Pero en esta ocasión no, se replegaron. Y era porque los identificaron enseguida, o sea, los 2 días ya sabían que estaba el correísmo ahí enfrente. Esa división, digamos, fue tenue, ¿no? Porque finalmente aprovechaban siempre. Pero de los 2 lados, me parece. Por eso, ¿y a qué voy con esto? Yo creo que sí vale la pena que la justicia, es decir, que pueden ser investigados, o sea, tienen que responder ante los tribunales, ante los fiscales. Pero el asunto no es tan simple, o sea, no es como decir, los indígenas y los correístas salieron y hicieron el relajo. No es tan así. Existieron momentos muy álgidos, como por ejemplo el día de la retención y ya secuestro de algunos, ¿no? Porque lo califican como secuestro de los periodistas en el Ágora, junto con... Hubo negociaciones de la ONU directamente con Vargas, es decir, se hablaba en el teléfono con la gente de la ONU ese día. Se activó comité de protección de periodistas. La situación era muy dura. Pero lo mejor es que la justicia actúe, que tome un tiempo prudente, por supuesto, más allá de esas declaraciones amplias, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, hasta incluso lo del tema de la Contraloría. A mí hasta ya me molesta bastante, o sea, que cuando se le preguntan colegas a la gente del gobierno, a Roldán, ¿no? Especialmente al señor Roldán, y le dicen, bueno, ¿cuáles son las pruebas de que estuvo el correísmo detrás del tema de la Contraloría? Bueno, pues y él responde con suposiciones. Entonces no hay pruebas. Eso precisamente es lo que habla la CIDH ahora, en esta resolución. No hay pruebas contundentes. Hay 2 numerales ahí. Pero ahí ya uno diría, pero ¿por qué tienen que demostrar las pruebas del gobierno y no la justicia o el la Estado, fiscal? el Estado, o sea, el Estado, claro, porque ellos son los que están acusando y está bien. O sea, si tienen las pruebas la fiscal debería hasta ser. Ahora, por ejemplo, si le preguntan a Roldán, podría tener... María Paula Romo dijo... Prepotente como pueda ser, pero podría tener una respuesta desde su percepción. María Paula Romo dijo, 200 cubanos ingresaron con pasaporte diplomático. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Debe haber un registro. ¿Dónde está el funcionario que otorgó las visas o lo que sea, o les dejó pasar? O sea, ¿dónde está esa investigación? Porque está bien, o sea, una cosa es la política y puedo hablar, pero otra es ya el proceso. Claro, ya, ¿qué es lo que llevan? Entonces, para demostrar? Cuando empiezan a hacer este tipo de cosas, hay alertas como la que dice en numeral 31 de la resolución última de la CIDH, que dice, por ende, la comisión no identificó elementos suficientes que permitan desvirtuar los alegatos de los solicitantes sobre la situación de riesgo a la vida e integridad de la señora Pavón, González y Hernández, en el marco de sus privaciones de libertad, pese a los requerimientos específicos sobre ello. Eso dice la resolución de la CIDH. O sea, es el Estado, obviamente, la Cancillería siendo quien organiza, el que no da claramente las cosas. Y claro, aparte, con ese antecedente, piden que se defiendan sus derechos políticos. Entonces le están advirtiendo. Entonces, si uno lee en el contexto, claro, no dice que tienen que liberarlo. Así es. No dice que tienen que liberar, pero le está diciendo, está en riesgo. Y el Estado no me dice que va a evitar que algo suceda. Tiene 15 días, digamos, para responder. José, esta es una lectura, yo diría que, claro, puede desestimar algunas otras discusiones, pero el Estado como tal, y ahí está el Ejecutivo, está la función legislativa, todos, no podemos, ¿cómo hacemos para que se entienda todo lo que nos pasó en octubre? Porque parece que la CIDH dice, sí, hubo violencia, pero es el Estado, y ahí vuelve a la teoría, estaban preparados para enfrentar solo a ese poder, y no a los otros que se ve que ya tienen. Y lo de Jan, que dicen, no era un acuerdo con el correísmo, sino que se encontraron, comenzaron a actuar, y parece que un sector de los indígenas dijo, no, esta no es la vía, vamos por otro lado. ¿Tú compartes esa lectura? Lo que pasa es que yo estoy viendo que un poquito estamos dándonos abrimos todas las carpetas, y las carpetas para abrirlas hay que organizarlas.
Uno es qué pasó en octubre. Ya. Bueno, eso es un tema que puede ser político, que es político. Otra mirada puede ser absolutamente el tema De reacción social. el tema, digamos, de qué pasó, qué está pasando con la sociedad, que reveló y lo que deja y cómo lo vamos a procesar. Otro tema es cómo procedieron los actores en octubre y finalmente estamos llegando a un tema de la justicia, es decir, ¿quién está investigando? La Fiscalía. Claro. Ya, entonces, esos son carpetas que están abiertas y que tienen, obviamente, sus tiempos, su maduración. Yo estoy suponiendo, como demócrata, estoy suponiendo que si la Fiscalía y los jueces tomaron acciones como las que tomaron, yo estoy suponiendo que tienen los elementos para hacerlo. Porque si no los tuvieran, es el Estado y son estas instituciones las que tienen que responder por un abuso de poder. Así de sencillo. Eso está claro, sí. Entonces, supongo que que tienen las pruebas, y si no las tienen, eso está en proceso. Y por supuesto, este rato periodísticamente es muy complicado de ir a armar ese rompecabezas que está en parte en secreto, que en parte están en acopio de pruebas, que en parte están en testimonios y que están en investigación. Entonces, esos son unas carpetas. Las otras carpetas hay otra carpeta política, ¿no es cierto?, en la cual lo que sí es un hecho es que los indígenas, más allá de donde hayan tenido complicidad con elementos ya sea correístas u otras organizaciones que estuvieron actuando en octubre, más allá de eso, les cabe una responsabilidad política por aquello que supieron, que no revelaron o que no se desligaron a tiempo, por aquello que de alguna manera y por la propia violencia que ellos propiciaron. Porque, a ver, las organizaciones urbanas que aparecieron en Quito no son las mismas organizaciones que a lo largo del camino de los indígenas hacia Quito entraron a las fincas, entraron a las empresas agroindustriales. De ahí mismo, ¿no? No fueron ellos los que pararon el agua y dejaron a Ambato sin agua. Es decir, ahí hay unas responsabilidades específicas de los indígenas. Esas responsabilidades no están siendo asumidas. Y lo que dice Jan, que ayer se conformó una comisión o un comité de ellos, pues yo temo mucho que ese comité, que es político, aunque tenga el amparo jurídico y toda esta... Y el derecho para estar... No, totalmente. O sea, al margen de eso, es un comité que está con una visión política. ¿Cuál es la visión política que tiene Vargas e Isa en este momento? Construir un relato en el cual ellos fueron las víctimas de un Estado y en el cual ellos no son responsables en absoluto de lo que ocurrió. Eso, más allá de si aquí fueron cómplices, de si aquí no lo fueron, de si aquí fueron abusados o no, más allá de eso es inaceptable democráticamente, inaceptable. Es decir, que dirigentes que hicieron lo que hicieron en el Ágora, que llamaron a desconocer el poder del presidente, que llamaron a las Fuerzas Armadas a que retiraran el poder, que llamaron y trataron al presidente de la forma que lo hicieron, que llamaron a cerrar los pozos petroleros, que secuestraron a los periodistas, que secuestraron a policías y manosearon y dejaron, o no se han excusado del manoseo que hubo sobre las policías, etcétera, etcétera. Ni los sectores feministas de ahí han dicho nada. Es una responsabilidad política y eso, más allá de otra cosa, no puede ser canjeado bajo el amparo de que son víctimas y que hace 500 años están siendo sometidos o que hace 12.000 años están viviendo acá y que entonces nosotros no tenemos derecho al capítulo y no tenemos derecho a ser críticos con esta actuación. Eso, Francisco, eso es paternalismo. Eso es paternalismo. La visión de que nosotros pudiéramos, o que yo me pueda referir al señor Vargas o al señor Isa, en unos términos con los cuales tendría que yo hacer una diferencia como analista político, en los términos que yo me dirijo al señor Nebot, o al señor Lazo, o al señor presidente de la República, eso es inaceptable. Yo los tengo que tratar en el mismo nivel. Y el nivel de crítica que les cabe, para cuando haya críticas,
es exactamente el mismo. No puede haber una diferencia aquí, porque entonces... No es que yo tengo más tiempo aquí y por lo tanto no, y no es que por ser indígenas no los puedo criticar. Entonces, están pidiendo una diferencia de tratamiento. ¿A cuenta de qué? Eso es paternalismo. Y eso sería colonialismo. Esa discriminación positiva por los 500 años. No puede haber, en términos de análisis... Tú dirías eso, de parte nuestra... No puede haber eso. En términos y en términos de la justicia, tampoco. Peor. Porque responsabilidad es responsabilidad. Entonces, me parece a mí que aquí estamos tratando de, al margen de dónde fueron cómplices, al margen de dónde fueron abusados, al margen de si intervinieron fuerzas que ellos no pudieron hacer nada para pararlas, etcétera. La responsabilidad es que les cabe. No se pueden canjear bajo el amparo de que ellos son indígenas, entonces son incriticables, de que ellos están aquí y entonces, como son los dueños supuestamente de las tierras y todo, porque eso fue lo que dijo el señor Isa el domingo en el programa de Carlos Rojas, dijo que ellos están aquí 12,000 años. Entonces, y entonces los otros, ¿qué somos? ¿Marcianos? No, o sea, los otros no tenemos derecho al capítulo. Eso me parece inaceptable. Eso es racismo puro. Eso es una fuerza. Ellos nos están pidiendo que seamos racistas con ellos. Exacto. Y no lo vamos a hacer. Claro. No lo vamos a hacer. Es decir, mi respeto para el señor Vargas y el señor Isa es exactamente el mismo que para el señor Nebot, que para el señor Lazo. Pero también la calidad del debate con ellos política tiene que ser la misma. Y la calidad de crítica, y que ellos son actores políticos. No es que entonces yo soy actor político, pero como soy indígena, cuidado, claro. No, eso no cabe. Entonces me parece a mí que ahí hay la construcción de un relato que es absolutamente de víctimas, con lo cual, Francisco, estamos retrocediendo muchísimos años. Ellos son interlocutores del país, son actores del país, a justo título, al mismo nivel que todas las otras comunidades, y no por eso pueden ellos pretender que sus responsabilidades sean socapadas y que ahora el país se divida en víctimas y victimarios. Los victimarios somos todos los otros y ellos fueron las únicas víctimas. No, ellos también fueron victimarios. Jean, esta es, yo diría, un análisis que nos das, José, y que dice de una condición democrática. Y lo que, claro, uno puede ir leyendo en el movimiento indígena y en el correo, que lo democrático es, a veces para ellos es una mochila muy pesada, no la quieren, son así como verticales, tan verticales que los dirigentes indígenas, el que no sale a la marcha tiene multa, el que no sale a la reunión tiene multa, y lo que es peor, y que a veces no lo analizamos desde las ciudades, diríamos así, si es que no está con los dirigentes y en lo que deciden los dirigentes le pueden cortar el agua, y el agua en el campo es el agua, ¿no? Es el agua. ¿Cómo interpretar, cómo lograr que ellos también vean esta imagen de la democracia? Es todo esto, ¿no? Es también una oportunidad para conversar acerca del movimiento indígena, y ellos se autodefinen como los hijos del primer levantamiento. Pero eso no solo está enfocado en el tema de ir a protestar, es decir, que se tomen Quito, que se tomen simbólicamente Quito, claro, ¿no? En otras ocasiones. O que tengan pues sus ritos, sus rituales con el agua, con los ríos, ¿no? No solamente tengan una manifestación cultural. No solamente es eso, en la propuesta económica que ellos lanzaron. Es decir, yo creo que ahora hay dos partes. Sí existe esa, es más fuerte. Han tenido mucha más capacitación durante años. Es más, ha llegado gente de fundaciones como Rosa Luxemburgo, o sea, es la izquierda radical europea metida en la CONAIE y en otros países, entonces, de los que financian. Y además con mucha capacitación. Claro. ¿Okay? Entonces, si hay una parte de movilización, existe, y es una de las vías que tienen. Pero la otra ya es mucho más afinada. La última propuesta, por ejemplo, económica, toda la propuesta económica se puede debatir, no hay ningún problema. Pero el motivo, la motivación de la propuesta económica es la que a mí me dio una alerta. Y es que ellos hacen la propuesta económica
apelando a que su etnia tiene una cosmovisión, y dentro de esa cosmovisión está el tema económico. Entonces, le atan una visión bastante comunista, ¿no?, de la economía a su condición de etnia. Sí. Eso está atado con la Constitución, que reconoce la plurinacionalidad. Bueno, eso ya huele a separatismo. ¿Ya? Entonces, no es una cosa de como en los 90. No es así. No, están despertando otros. Claro, ya se ve que hay, o sea, se nota, se percibe que hay gente que está muy bien adiestrada del independentismo catalán, ¿no? Gente muy bien conectada de las fundaciones como Rosa Luxemburgo, gente especialmente de Argentina, ¿no?, que ha tenido conexión con algunos de los líderes de la CONAIE. Gente que tiene una preparación, es decir, que son gente reconocida. O sea, por ejemplo, uno de los líderes de la CONAIE, Andrés Tapia, es un reconocido, digamos, gestor cultural y de cine en América Latina. O sea, y él es la persona que llegó con el anuncio, y yo le entrevisté, llegó con el anuncio de que se tomaron los pozos petroleros y cerraron la llave. Entonces, o sea, hay esas personas, o sea, no es el movimiento de los años 90, es otra cosa. Y creo que sí, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, creo que el periodismo también tiene que estar a la altura de eso. Tenemos que aprender a leer estas cosas. Y además, ahí hay que combinar, es decir, la asamblea de la CONAIE, o sea, yo he estado en 2 asambleas de cubierto de la CONAIE, es una cosa impresionante, porque llegan los líderes de todo el país, ¿no? Entonces es en verdad una asamblea, en un coliseo. Entonces ellos tienen un mandato de la asamblea que tienen que cumplir. Entonces pueden cogerle preso a Vargas, como dicen algunos colegas y otros políticos, ¿no? Pueden cogerle preso a Isa. Que eso va a tener a la brava, digamos, ¿no? Y si es que ellos cometieron un delito y la justicia cae sobre ellos, pues está bien. Pero si le cogen hacia la brava, pues vendrá el siguiente y va a tener que cumplir el mandato de la asamblea. Y si le cogen a él, vendrá el siguiente y va a tener que cumplir el mandato de la asamblea. Porque no es una decisión, no funciona como nosotros, o sea, de los mestizos de cierta forma, ¿no? Y de ellos también, el gobierno. O sea, Lenín Moreno toma una decisión, pero ya hay algunos mandatos de las asambleas, y he estado modestamente cercano a algunos, hay algunos mandatos que venían hechos, y muchas veces sin ninguna reflexión, y entonces es la élite de esa dirigencia que ya está comprometida ideológicamente y que ya no tiene que ver con el movimiento indígena y sus reivindicaciones legítimas. Ahora, si yo le veo a la inversa, por ejemplo, ahí están los representantes jóvenes de Cotopaxi, o sea, mismo Isa, y no solamente él, sino los chicos que están detrás de Isa. Ellos son los que han reclamado precisamente a la dirigencia. O sea, porque es no así. Hay el cumplimiento. Exacto, es así. Ahora, claro, eso generó en que la gente entre, y hay videos, pues, entre a las plantaciones, que entre a empresas que en verdad, por ejemplo, como Provefruit, como Parmalat, que apuestan y ponen millones de dólares en el Ecuador y que compran a la gente de ellos. O sea, a ellos mismos son los que compran los productos. Entonces, tú veías esos 2 tanqueros con leche llegando a una pasteurizadora de un pariente del señor Isa. Mire, y dice, aquí todos vamos a perder, pero y le votaron eso ya es otra cosa, o sea, es otra cosa. Y ahí es donde tiene que actuar la policía y la fiscalía, porque no hay justificación para una cosa de eso. O sea, son empresas que no es que compran todo, pues medio Cotopaxi para ellos tener sus propias plantaciones. No, compran a las personas porque creen esas cadenas que dan valor y que además ayudan a la gente. Funcionar. Es más, el problema que tienen es que es ajustar a las personas de ese sector para que cumplan tiempos, cumplan calidad y todo eso. En eso están enfocados. Eso no puede pasar de nuevo. Pero Cotopaxi es, digamos, una especie de laboratorio de esos jóvenes indígenas que han crecido desplazados, sin tecnología, pobres, y claro, y llega una oportunidad y se siente la embestida de esa gente. Es una alerta también. Claro. José, yo decía, en el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi fue la semilla para que nazca la CONAIE. Y la iglesia tuvo mucho que ver. En ese rol, el obispo Ruiz, ex obispo Latacunga y ex
arzobispo de Portoviejo y presidente de la conferencia episcopal, tenía mucho más éxito y deseaba más éxito que Proaño, porque a Proaño se le metieron las otras religiones y le quitaban espacio, a Ruiz no, pero Ruiz organizó un gran movimiento que sigue teniendo vigencia. El tío de Leonidas Issa, que fue legislador, presidente de la CONAIE, y los otros hermanos dirigentes de varios sectores de la provincia. Es una élite que ha sido dirigente, que han ido formando y que han ido formando a sus hijos. Ahora encontramos ahí, justo en donde hay unas empresas que quieren trabajar con la comunidad, que les quieren dar unas técnicas para que produzcan más, mejor, y que tengan mejores ingresos. Y de hecho en Cotopaxi han sido una salvación para el sector agrícola. A esos justo hay que atacar. Hay un modelo entonces que hay de una visión, y claro, dicen las fundaciones tienen una visión ideológica y quieren que la organización responda a eso. ¿Cuán fuerte puede ser esta propuesta económica en donde quedamos fuera todos, excepto lo que ellos nos proponen? Y esto hay que hacer porque es un mandato a la Asamblea, como dice Jean. Yo no creo que en política nada sea irreversible y no creo que haya una fatalidad para el movimiento indígena como no la hay para ningún otro partido o movimiento social. Me parece que lo que estamos viendo tiene mucho que ver con unas condiciones históricas, evidentemente, en las cuales también el movimiento indígena, recordemos que ellos generaron a Pachacutic, esta alianza con las capas urbanas clase media, que eso fue lo que quisieron hacer, ellos también están en crisis y Pachacutic está en crisis. Entonces, a mí me parece que es una etapa. En esa etapa hay cosas que son objetivas, ¿no es cierto?, que pasaron, y una de ellas puede ser, por ejemplo, el tema del bachillerato, ser bachiller, el examen, etcétera, todo eso que salió. Otra cosa muy evidente es el hecho de que los jóvenes campesinos e indígenas no quieren ser como sus padres y tampoco saben a dónde ir. ¿Para dónde caminar? Y sí, eso es un hueco y ahí hay desesperanza. Y hay desesperanza, frustración, y eso es un problema para el país, no para ellos nomás, es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Igual que los jóvenes de las barriadas urbanas pobres, igual. O sea, estoy hablando de un tema de una época, de un momento. Igual hay un tema de pobreza en las comunidades indígenas. Entonces, hay factores que son objetivos, que son históricos, que están ahí. Hay factores sociales y hay factores políticos. Evidentemente, la respuesta política a esta serie de factores puede ser extrema, es decir, más radical, etcétera. Y me parece que eso es una vía que, como todas las vías, las hemos visto en Perú, en movimientos políticos, las hemos visto en Colombia. Eso está llamado a ser evaluado y eso se va a dar contra la realidad y terminará dándose contra la realidad. Es decir, el señor Issa y el señor Vargas no van a poder imponer esos modelos ni a sus comunidades ni al país. Entonces, a no ser de que le convenzan al país de que por ahí va. Bueno, pero para eso están las elecciones. Y me parece que eso no es lo que sale en los sondeos este rato. Pero bueno, lo que estoy planteando es que si uno sacude todo eso, ¿qué queda, ¿no es cierto? Que cernimos todo eso, ¿qué queda? Quedan unos problemas objetivos sociales y como sociedad grandes, profundos, urgentes y que deben ser atendidos. Eso está ahí. Nosotros en Los Pelagatos en un momento dado propusimos que haya una suerte de plan Marshall con todas las comunidades más pobres del país y lo seguimos sosteniendo. ¿Eso qué significa? Tener una respuesta presupuestada, ¿no? Que el país diga, ok, vamos a atender estos problemas. Y que dentro de eso, dentro del presupuesto, y que haya una gestión o autogestión, o una gestión del Estado con las comunidades para proyectos donde salgamos de las víctimas y empecemos a generar un proceso positivo, virtuoso, para que esas comunidades vayan saliendo. Saldrán en 20, 25 años, pero que se vea que van progresando. No es que reciclan el problema y seguimos en el problema y no salimos del problema. Entonces, a mí me parece que ahí hay respuestas que también hay que dar estructurales. Y hay un tema de esto político, Francisco, y el tema político es un debate político con Issa, con Vargas y con los jóvenes radicales. Ese debate también yo me anoto. Hay que llevarlo también yo me anoto.
pero tiene ¿qué condiciones el debate? O sea, el debate es que ellos son políticos. Entonces están sujetos a todo, claro, a la crítica, al debate, y tienen que defender eso, y tienen que convencer no solo a sus comunidades, sino al país de que las tesis de ellos son buenas. Esto es como con cualquier debate político, con cualquier actor político. Bueno, ahí es donde está el problema. Si ellos canjean, como lo están haciendo, el tema de la etnia, de la raza, claro, por el tema político, entonces estamos diciendo que lo que vamos a canjear aquí es que en vez de en la esfera pública, en vez de ser un debate político con tesis, con fundamentos, vamos a canjear ahora con un examen de ADN. El que tenga más sangre indígena es el que tendrá la razón. Eso queremos en el país, eso quieren ellos. A eso nos están llevando. Ahí no pasan ni los ISA. No, pero o sea, ese es el debate. Entonces, ellos quieren canjear el debate político que tiene que ser polémico, sí, con todas crudo, pero rico, es decir, un debate rico, un debate creativo, un debate de ideas, donde ellos nos convenzan a ver cuáles son sus tesis. O sus tesis es todo el reciclado de todas las teorías viejas. Eso es lo nuevo. Vamos a ver. Claro. Entonces, que vean de dónde son sus fundamentos ideológicos y políticos. Pero si eso no se da de esa forma, y cualquiera que les critique es racista, es xenófobo, y la CONAIE empieza a poner rostros, como hacía Correa en las redes sociales, para ir discriminando e ir señalando a aquellos que les critican, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Sí. O sea, entonces ya no son actores políticos, claro, sino que son candidatos a santos. Y claro, y esto no está hecho de santos, Jean, porque si fuera de, claro, la actividad política y pública de santos no es, pues, precisamente, ¿no? Si fuera de santos eso sería terrible, pero planteado así el debate, uno dice, bueno, la CIDH, por lo que les convocábamos para ver qué nomás puede influir en el proceso político ecuatoriano, va a tener, y parece que va a tener que responder a lo que ha averiguado, y el Estado va a tener que defenderse, y todos los actores vamos a tener que actuar también ahí. En esta estructura que nos plantea del debate de país, parece que las otras organizaciones también, como que teniendo fuerza, no le ven más fuerte, digamos, a la CONAIE por su capacidad de movilización. No hay una otra organización que no sea la CONAIE que tenga capacidad de movilización, por ejemplo, estudiantes y eso, ¿ya no? O sea, están juntos, ¿no? Sí. Claro, en la Asamblea de los Pueblos están juntos. El FUT, ¿no? El Frente Popular y... Pero cuando uno dice el FUT y dice cuántos sindicatos tiene ahora el Frente Unitario de Trabajadores que no sean algunos públicos, pero sea sindicatos que digamos, existe el sindicato de la textilera tal, y vamos viendo que ya incluso así como la concepción de cuántas organizaciones representa el propio Frente Unitario de Trabajadores, que no ha sido capaz de renovarse, que no ha sido capaz de mantener la organización. Y la APS y la FEWE, si no son de los grupos que ya son tradicionales en eso, no hay una organización real, ¿no? de esto. Mire, yo creo que estamos viviendo ojalá la última etapa de la Revolución Ciudadana. Antes era Correa y ahora era la era de Lenín Moreno. Y se ve que, claro, en estos 2 años y medio que tiene Moreno, pues el modelo no ha cambiado tanto, ¿no? Sí hay cosas, digamos, que celebrarle. La única que yo le celebro es el que se separó de Correa, hasta ahí. Pero de ahí hay muchos pasivos. O sea, la lista es enorme. La lista es enorme. Desde conservar a gente que, según los propios personas abusadas por el correísmo en sus derechos humanos, pues señalan a la secretaria jurídica, por ejemplo. Entonces, yo veo esto, digamos, hacia un poco más atrás, ¿no? O sea, es un camino. Estamos viviendo el ocaso, claro, ¿sí? Yo creo que es el ocaso, ojalá, de la Revolución Ciudadana. Hay varios colectivos, ¿no? De barrios que se están formando, hay varios colectivos, por ejemplo, la Junta Cívica que juntó a empresarios, académicos, demás. Hay varias comisiones, ¿no?
anticorrupción que tuve la oportunidad de conocer en una reunión en Quito Nesto, hay varias propuestas, es decir, hay varios esfuerzos, pero son todavía aislados, sí, es decir, está como... Pero sí hay movimiento en la sociedad. Hay movimiento, claro, sí, hay movimiento. Veo que quieren una nueva forma de ver la ciudad, una nueva forma de ver el futuro también. Entonces, ahora, ¿quién aglutine o quién se lleve la mesa políticamente? Sí, es más difícil. No lo sé, o sea, cada uno tiene su visión, pero yo creo que ahora lo que se necesita son personas que, digamos, con mucha experiencia, ¿no? con mucha capacidad de gestión en todos los ámbitos, no solamente en el político, ¿no? O sea, quienes están al frente. Y que puedan ver los cambios que tienen que haber a futuro, porque, o sea, todo esto es la muestra más contundente de que el país necesita cambiar. No cambió, no ha cambiado, necesita cambiar en verdad. Pero ahí entonces, para este tema de la CIDH, la señora Pavón, el señor Hernández, uno dice, entonces sí hubo un intento adicional, a lo mejor no era, aunque en el discurso sí se ve que sí era, quítele el respaldo al fulano de tal, cambiar, dar un golpe de Estado, o descartamos eso. No, o sea, ya es un poco tarde, o sea, ya, digamos, el octubre fue determinante para el tablero político, que es una palabra que es marca registrada de José Hernández, sí. El tablero político. El tablero político. Patear el tablero político, sí, patearon el tablero político. Pero cuando pateas el tablero político así como lo hemos visto, casi has pateado nada. O sea, sí. O sea, lo que pasa es que la política rige en la vida de todos. Claro. Entonces, por ejemplo, mire, la Asamblea acaba de aprobar más impuestos. O sea, eso es, más impuestos. Puede adornarle como usted quiera, pero son más impuestos. Y los impuestos los pagan los ciudadanos. Sea ¿a través de quién? El chiquito o sea el grande en esta ocasión, exacto. Entonces, Entonces, la solución no puede ir siempre por eso. No puede ir siempre por eso. La productividad está en negativo, ¿no? La inflación, digamos, se ha mantenido ahí, ¿no? O sea, supuestamente pueden subir el sueldo $6 a $400, que en realidad eso para una empresa es casi $550 al mes. Entonces, no salimos de este modelo. Las reformas laborales están en el cajón. Más reformas, digamos, que puedan hacer en el ámbito tributario, también en el cajón. Pero es que a todos se han opuesto también los otros sectores. No se han opuesto, lo que pasa es que no ha consultado al gobierno. Ni siquiera. Hay una entrevista muy buena que le hizo Anderson Boscan al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, al Patricio Alarcón. Al final de una entrevista, la última entrevista que hubo, él dice, bueno, ¿y ustedes por qué no? ¿Por qué están en contra? Nos consultaron. Él dice, no consultaron. No, o sea, a los gremios de empresarios no les consultaron las reformas. Pero dijeron que sí consultaron con empresarios. Entonces, que diga el gobierno con qué empresarios se está reuniendo. ¿Quiénes son los que en verdad se reúnen en la mesa chica con el poder? De una vez que digan. Entonces, claro, estamos viendo que no ha cambiado. ¿Eso hacía Correa? Por supuesto que eso hacía Correa. Tenía sus propios empresarios. Tal vez son los mismos. Tal vez son los mismos con los que hablaban antes. Entonces, no cambia desde lo económico, no ha cambiado de lo social. Mire lo que pasó. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana dice que es la quinta elección que gana. Porque no tienen las firmas. Entonces el pueblo ecuatoriano les respalda. Claro, por Dios. Por Dios. No saben quién es y les respalda. Pero... Por favor, entonces, que se necesitan reformas, por supuesto. Que este gobierno tiene la capacidad de hacer, por supuesto. O sea, sí esté con los números en el piso. Porque aquí ayer vi, está entre 19 y 15% la gestión positiva, la calificación positiva de gestión del presidente Moreno. Entonces, claro que tiene que hacerlo, porque el siguiente que venga, sea quien sea, se tiene que administrar también, pues. Claro. José, estamos en construcción de algo. Creo que nos toca reinventarnos la democracia al ecuatoriano. Y al reinventarla, hacer hacer unas instituciones que nos incluyan, que salgan estos discursos tan de división, de confrontación. Y claro, dicen, no les han consultado a los empresarios. Y ahí a veces digo yo, es necesario consultarles siempre cuando
el presidente de la República, alguien que visualiza un país, dice, esta es mi propuesta. Le debatamos en dónde, en la asamblea. Siempre será bueno conversar y eso, pero es indispensable consultarle. Alguien puede decir, a mí no me han consultado y volverse el sistema métrico de la democracia. Yo creo que estamos ahí en el eterno problema del Ecuador. Y Ecuador tiene un problema que tocaría, ahí es otra Wikipedia, ¿no es cierto? Otra Wikipedia. Otra enciclopedia. Otra enciclopedia. Entonces, a ver, pero yo sí creo que hay unos puntos bien concretos. El uno es que en general la población no tiene ninguna relación con la realidad real. Tiene una relación con la realidad real de su bolsillo. De su vida diaria. Pero no con el tema público, o sea, la deuda, por ejemplo, externa, no ¿qué les será? interesa, sí. ¿Qué será? La factura de todo lo que gastó Correa, ¿qué será? Que la paguen ellos. Y segundo, cuando se habla de pagar la deuda, entonces dicen, bueno, que les quiten la plata, si se robaron, sí, dicen que se robaron 70,000. Vea, ahí para pagar la deuda y sobra. La gente se imagina que los $70,000 están guardados en alguna parte. En algún baúl de corsario, que hay que ir a descubrir el baúl y ahí está la plata. Todo eso es una relación con la realidad que es absolutamente inexistente. El ecuatoriano promedio, y lo digo esto con cariño, no tiene esa relación con la realidad pública, no la tiene. Segundo, este es un país que habla de hacer eternos diálogos y para hacer los diálogos hay que hacer diagnósticos, y el gobierno y el señor vicepresidente de la República, que cumple un año en el cargo, se encargó él de ir a hacer diálogos más diálogos más diálogos. Este es un país sobrediagnosticado. Entonces ya sabemos de qué pata cojeamos. Sería muy sencillo decir, hagamos estos 4 o 5 acuerdos. Nada más. 3, la política anda desvinculada de esa realidad. Entonces cada candidato quiere reconstruir sus propias salidas y parece que la realidad del gobierno que está ahí no le concierne. No le concierne. Entonces, como no le concierne, pues que se hunda a él. Mientras yo pueda hacer política sobre las cenizas del gobierno de turno, pues yo me puedo construir la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, me parece que ahí hay 3 elementos. 1, la realidad, que es la realidad, y podernos conectar con eso. 2, el país anda sobrediagnosticado. Tendríamos es que sentarnos de buena fe a hacer unos acuerdos básicos que conciernen a todos y cuyas soluciones van a beneficiarle a todos, a todos. Eso no está hecho, Francisco. Y 3, me parece que la política, tendríamos que los ciudadanos castigar a todos los políticos que quieren inventarse el país a partir de cuando empiezan en campaña. Entonces, ahí hay 3 elementos. Entonces, me parece que si no recentramos esto, vamos a seguir hablando. Hay miles de problemas, Francisco. Hay miles de facturas por pagar. Hay un retraso social inmenso. Hay 5 millones de personas sin trabajo. O sea, el país está ahí, es como para que alguien lúcido, y debemos serlo todos, porque es un problema que nos concierne a todos. Y yo metería ahí también el tema de los indígenas. Claro, es que tiene que los indígenas, que son parte del país, o sea, huelga decirlo, y cuando uno lo dice, dicen, racista. No, lo digo adrede. O sea, son parte vital del país, claro, y son de las comunidades más pobres del país. Son problemas que nos conciernen no a los dirigentes indígenas, a todos. Entonces, me parece que el país está ahí como para que pongamos esto diciendo, bueno, si esta es la realidad de todos. 2, ¿cómo la solucionamos? Sentémonos a hablar. 3, ¿quién la soluciona? En parte los políticos, que son los que viabilizan las soluciones. ¿Cómo lo tienen que hacer? Siendo lúcidos, no dejándolos ser populistas, no dejándonos hablar retórica, pero si hiciéramos esas 3 cositas, yo creo que empezaríamos por tener confianza de que como país somos capaces de salir, somos capaces de ver la realidad, somos capaces de ver los problemas y somos capaces de encarar ciertas soluciones. Con eso, yo pienso que ahí hay un programa más que de largo. De largo plazo, además. Y no con grandes cosas, están todas ahí. Es solamente visualizarlas,
Yo he dicho que a este país le hace falta otra vez una suerte de cuisine, o sea, una suerte de sitio donde reunirse y decir, okay, no, a ver, ¿qué problemas hay? Hagamos diagnósticos, hagamos encuestas. Por Dios, están hechos los diagnósticos. Y es decir, ok, nos ponemos de acuerdo sobre esto. 4 cosas. Y todos los candidatos deberían estar de acuerdo con eso para salir adelante. Pero ahí, José, una repregunta de lo que tú mismo nos planteas. ¿Estos candidatos estarán conectados con la realidad? ¿O son una realidad propia de ellos nomás? O sea, yo veo que, por ejemplo, o sea, no veo este rato, bueno, todavía no hay candidatos, claro, pero los que están ahí o los que quieren aparecer, ¿no es cierto? Sería interesante, creo que hace parte de otro debate, pero sería interesante ver, es decir, las soluciones que se dieron en Guayaquil, esas soluciones son para todo el país, dudo, por parte del señor Nebot, lo cito, para que no parezca que no lo estoy citando. El tema de decir no más impuestos, ok, entonces ¿qué hacemos? Reducimos el Estado, sí. Redúzcalo. Sí. A ver, diga, a ver, ¿cómo lo reduce? ¿Cuál es el plan de reducción? A ver, ¿cuál es el plan para reducirlo? Eso es bien complicado. Entonces, tercera salida. No, entonces hagamos minería o hagamos otro tipo de industrias. ¿Cuánto tiempo toma eso? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro. O sea, aquí falta no que la gente se lave las manos. Y lo digo por Nebot, lo podría decir parecido por el señor Lasso, parecido por cualquier otro posible candidato, es decir, las tareas para ellos y la mirada propuesta económica y la mirada nuestra tiene que ser exactamente la misma sobre todos. Es decir, no estoy aquí tratando de decir que el uno, que el otro, estoy diciendo lo que nos correspondería como ciudadanos frente a los candidatos sería eso, es decir, sobre todo, Francisco, una última cosa. Yo no sé si este país que sale de 10 años de falacias, de 10 años de mentiras, de 12, bueno, sí, 12, y que el presidente tampoco esclareció todo lo que ocurrió y tampoco lo encaró, y es verdad. Bien, si este país, la pregunta es, ¿este país se va a dejar otra vez mentir? ¿Va a aceptar que suban a la palestra gentes que les van a volver a contar otra novela y volver a empezar? O sea, ¿no será el país el que pone la agenda a los políticos y les genera una cierta matriz para decirles, vea, no mentiras, no falacias, no retórica, soluciones, pero a ver, dígalas cómo, a ver, elabórelas y cómo las va a presupuestar, a qué tiempo? Eso es un trabajo para la prensa. La prensa está terriblemente atrasada en eso. Yo soy terriblemente crítico de la prensa ecuatoriana, lo he sido siempre, he tratado de hacer algunas cosas, pero eso no tiene lo que quiero decir es que la prensa en este momento, después del correísmo, salió terriblemente lesionada y no se repone. La prensa no quiere ser interlocutora de la realidad y de los actores de la realidad. La prensa quiere volver a ser notaria de la realidad y absolutamente vocera de los voceros. Y eso es terrible. Jan, tú has estado trabajando no solo por la revista, sino estudiando muy cerca de varios sectores, pero entre ellos del sector de empresarios y eso. ¿Tienen, digamos, noción, ahora que los ves más de cerca, de esta realidad más allá de la de ellos, como nos plantea José? Dejen de ver su propia realidad y no se sientan que a partir de ellos se hace el país, sino que el país los recoge a ellos también. ¿Hay esa posibilidad? ¿Pueden salir de ese sector líderes políticos con un planteamiento, o no políticos, pero que tengan un planteamiento de Ecuador conjunto? Así mismo como pasó con lo de la CONAIE, es decir, el tiempo también, claro, fue moldeando, ¿no? Los gremios, y hay de todo, hay de todo, hay personas muy abiertas, muy conocedoras, muy estudiosas también, entre empresarios, que son grandes analistas. Hay otros que sí, todavía ven por su cosito chiquito, que como suele ser la crítica, pues, o sea, no ven más allá de su propio bolsillo, ¿no? De la contabilidad de sus propios afiliados. Pero hay otros que sí, o sea, y afortunadamente cada vez son más, ¿no? Lo que yo creo es que sí, o sea, les hace falta comunicar mucho mejor sus ideas, ¿no? Y a más personas,
De hecho, mire, recién lanzó la Cámara de Comercio de Quito el Consenso Ecuador 2, porque es la segunda parte. Sí, ya hubo una primera, que fue acogida, digamos, hay ciertas cosas, ¿no?, muy pequeñas. En esta van a ser mucho más incluyentes, mucho más nacional. Hay un plan muy bueno para dialogar, claro, o sea, ya no diagnosticar, como dice. No diagnosticar, sino precisamente ver qué hacemos, ¿no? Entonces, es muy bueno, o sea, y eso, digamos, es un camino que ha ido en los gremios, por supuesto. Entonces, incluso organizaciones internacionales ya ven, ¿no?, desde fuera ese tipo de esfuerzos con buenos ojos. Entonces, sí hay, yo creo que, no sé si la política les interese, porque en realidad el gran empresario y la política es como que ahí hacen cortocircuito. Pero ¿cómo quieren tener grandes empresas en un país que no funciona? Exacto, lo que pasa es que ellos tampoco tienen es que ellos no tienen sus políticos, o sea, hablo de los gremios que estoy más cerca. Ellos no es que tienen sus políticos. Ese sí es un lío. Claro, no tienen sus políticos, o sea, no es que ellos han formado o financian un partido político, no es así, no lo tienen. De hecho, yo creo que esa es una de las fallas. O sea, deberían tener, o sea, gente que en verdad esté democráticamente luchando por sus intereses. Y es correcto, sería correcto y está muy bien. Sería legítimo. Es más, una propuesta ahí que vino hasta de Centroamérica hace un par de años, pero no, todavía no están ahí. Todavía no están ahí. O sea, decir que Ontaneda o el señor Martínez son los empresarios, no es así. No es así porque, digo, o sea, son empresarios que el gobierno los costó. O sea, son gente que está dentro del gobierno y que les interesa, y está bien, o sea, es válido, muy válido. Pero ellos no tienen una representación política en ningún partido. Una cosa, antes de que se nos vaya terminando el tiempo, que tú decías, el modelo no cambia, es más impuestos. Decía, no hay tampoco un modelo que no sea de eliminación de impuestos para que no venga con reducción del Estado y todo eso. Por ejemplo, si es que el gobierno actual no rehace el decreto ejecutivo con el que revisó los precios de los combustibles, no sé qué gobierno va a poder revisar eso, que es una carga para el país, que se benefician unos pocos, pero sobre todo sectores ilegales. Es que entonces, claro, ahí dice uno, no lo tomó, va a ser como el gas. Cualquier cosa con el gas sonaba a relajo y a caída de gobierno. Es que ahí también yo estoy muy de acuerdo con José. Yo creo que se necesita, bueno, él habla de un plan Marshall a través de Pelagatos. Digamos, ahí hemos hablado nosotros de las 50 ideas para Ecuador, o sea, 50 ideas que se puedan igual concretar. Es decir, mira, o sea, hay personas que estamos pensando. O sea, también aquí han tenido propuestas. Entonces, pero lo que está sucediendo ahora es de nuevo, o sea, lo de siempre, lo del Ecuador de siempre, el Ecuador mediocre de poner parches a todo, o sea, es como va parchando, entonces es una cosa ahí de retazos, como un neumático viejo ahí, o sea, ¿no? Y definitivamente no vemos que el modelo tiene que cambiar, o sea, no podemos estar dependiendo. Pero debe cambiar, o sea, hacia algo más libre, o sea, fomentar un poco la libertad de empresas. Alemania funciona así. Con más libertad. Por supuesto, con más o sea, democracia. Claro, y más empresa privada. Más van a entender más los otros sectores sociales que no quieren más democracia, que quieren concentración, que quieren autoritarismo. Claro. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Han estado con nosotros José Hernández y Jean Cano. Ustedes ven el aporte que los periodistas pueden darle al país, y he conseguido que nos acompañen ahora dos de los que influyen mucho en el pensamiento, y a José, como decía Jean, reconocerle no solo el aporte periodístico, sino esa apertura total que tienes con los medios. Gracias. Y a Jean ya le hemos reconocido y nos acompaña siempre. Gracias. Espero que nos pueda seguir acompañando también. Muchas gracias. Lo pueden leer permanentemente, al uno en Criterios y al otro en Cuatro Pelagatos, que es el portal que a veces nos sacude, ¿no? Nos lleva a pensar, no solo a veces, en general nos sacude.
Muchísimas gracias, nos estamos encontrando el día viernes y saludos a Manabí. Muchas gracias. Sentimos lo que la gente siente.